Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, ¿no? Este espacio que nos permite a nosotros hacer visible el trabajo que durante todo un año venimos planificando. El evento de Federación Argentina, este mega evento, es viernes, sábado, domingo, el lunes, después del desayuno nos estamos yendo ya. Pero venimos planificándolo todo el año. Termina uno y empezamos el próximo. Tanto es así que viniendo para acá nos pareció que había pasado tan rápido este año. A ver, la Federación Argentina es, para quienes no conocen el accionar de la FAD, es una entidad, es una ONG sin fines de lucro que reúne a asociaciones de pacientes y sus familiares a lo largo y ancho de nuestro país. Es la única entidad que tiene un alcance de pacientes a nivel nacional. La Federación ya lleva, en el día de mañana, el día del sábado, va a cumplir 45 años desde que se constituyó su primera comisión directiva, 45. Y este evento ya lleva el número 31, que nos seguimos dando cita, pacientes familiares, diabetólogos, licenciados en nutrición, psicólogos, profesores de ejercicio físico. Nos damos cita en este lugar en el que la educación es el pilar. Promover acciones en educación diabetológica es el pilar de Federación. Judith, venimos siguiendo estos encuentros hace algunos años. Sí. Y vamos viendo también que de repente hasta se trascienden las fronteras, porque en muchas oportunidades, y como en este caso también, vamos a tener la visita de profesionales o gente relacionada justamente con todo esto que vienen desde otros países. ¿Quién va a ser justamente quien va a estar visitando este encuentro aquí en Villa Giardino? Una vez más, en este encuentro en este congreso de Villa Giardino vamos a contar con la presencia del presidente de la Federación Internacional de Diabetes Sudamérica-Caribe, que es un médico, el doctor Balduino Diesel. Él es médico pediatra, diabetólogo, que coincide, como en el caso de Andrea Romo, secretaria de FAD, y en el mío, tiene un hijo también con diabetes. En principio, entonces, como autoridad internacional, como visita que se viene repitiendo ya en unos cuantos eventos, vamos a contar entonces con una autoridad de la Federación Internacional de Diabetes. Bueno, si es tan amable, ¿nos puede ir presentando el resto del equipo? Claro, porque en definitiva, uno no está solo, es un grupo que trabaja. En este caso, Andrea Romo, secretaria de Federación Argentina de Diabetes, mamá de Florencia, una joven que empezó con diabetes cuando tenía 8 años y hoy tiene 32. Y desde ese entonces yo estoy en esto, y primero en una asociación y ahora pertenezco a la federación. ¿Su hija participa de estos encuentros? Sí, va a venir y ella es coordinadora, que son los que están acompañando a los médicos con un grupo de pacientes, todos sus familiares, y para hacer los talleres de trabajo, y son, por lo general, los coordinadores somos personas que tenemos que ver o tener relación con el grupo donde nos está tocando. A mí, por ejemplo, mañana me toca coordinar el grupo de papás, y Florencia, que es mi hija, tendrá un grupo más o menos dentro de su rango de edad y tipo de diabetes. Bien, ¿y con quién seguimos? Podemos seguir con Mariela Bertini y con Vicente. Mariela es secretaria de Federación Argentina, secretaria administrativa, de comunicación. Para nosotros, Mariela es un pilar de información, de ayuda, asesoramiento, de socorro. Siempre estamos nosotros apoyándonos mucho también en el trabajo de Marie. Vicente está viniendo a los encuentros de la Federación desde los 3 meses, así que también es un participante que se está criando y está viendo estos encuentros desde hace tiempo. Bueno, sí. Yo hace 14 años, mi primer Villa Giardino fue en el 2004, y bueno, un poco como decía Judith, estoy en el área de la comunicación con las asociaciones y todo lo que tiene que ver en esto de la organización del evento, más que nada con
las tareas administrativas que conlleva toda la previa y bueno, un poco, como decía, lo de la comunicación con las instituciones y todo lo de diseño que también forma parte del Congreso, ¿sí? ¿Tendrás algún familiar justamente que esté transitando por estos pasos de la diabetes? Sí, lo tuve y por eso es que un poco todas venimos de asociaciones que son miembros de federación. Yo soy de la ciudad de Santa Fe y en su momento estuve en la Asociación Santafesina de Diabetes de Santa Fe y es ahí cuando conocí también a la federación. Ese familiar fueron mis abuelos maternos, los dos, digamos, tuvieron las complicaciones derivadas de la diabetes, sí. Bien, ¿y nos queda? Y nos queda Lucrecia Villar, la señora Lucrecia Villar, tesorera de Federación, que nos acompaña en la gestión. Y además Lucrecia va a llevar adelante su comisión de asesoramiento a nuevos grupos, nuevas organizaciones que se van sumando a este paraguas que es la Federación. Y Luqui ya les va a contar, Luqui tiene diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y es esposa de una persona con diabetes tipo 1. La escuchamos. Sí, bueno, como todas, nos relacionamos de alguna manera con la diabetes. En mi caso fue primero por mi esposo, que es diabético tipo 1, desde hace unos cuantos años. Y, o sea, yo veía que las cosas no iban bien. Y yo decía, pero tiene que haber otra forma, otra manera. Y de esa manera empecé a vincularme con asociaciones y realmente había otras maneras. Entonces ahí fue como yo me metí en este mundo de asociaciones. Hace muchos años también que estoy en la federación, primero como coordinadora y bueno, después primero como participante obviamente de los eventos, después como coordinadora y después bueno, ya seguí el camino hasta llegar a esto. Y por supuesto me di cuenta que sí, realmente la cosa era muy distinta de lo que se venía planeando con respecto al tratamiento de mi esposo, que él sí es diabético tipo 1. Y después bueno, yo por herencia soy diabética tipo 2, pero muchos años después. Y bueno, yo soy encargada de manejar los fondos de la federación, una tarea bastante complicada porque tenemos muchos gastos. No, todo lo contrario, porque siempre me dicen que tengo el no a flor de labios, pero bueno, de esa manera es como tratamos de invertir en cosas que realmente sean productivas, que sirven en beneficio de la comunidad. Y bueno, así. Realmente le dedicamos en lo particular nosotros muchas horas a esto, sobre todo cuando se acerca el evento de Giardino, que nos insume mucho trabajo. La organización de esto realmente es muy trabajosa. Y todo una ONG, todo sin remuneración, claro. Y sin nada, es ONG. Y yo quería aclarar que nuestros socios, los socios de la federación, son las entidades, no los pacientes, o sea, las entidades que trabajan con pacientes o personas con diabetes. Por eso estamos hablando a nivel federal y todas las instituciones a lo largo del país tenemos de todos lados asociaciones socias. Ocurre que las primeras veces que veníamos a cubrir, acá veníamos a contemplar cómo era el desarrollo del Congreso, normalmente uno generalmente lo relaciona con que los participantes son profesionales de la salud. Y se encuentra con un hecho importante para destacar, que en realidad son pacientes quienes organizan todo esto. ¿Cómo surge esta idea, no solamente de conformar cada una de las agrupaciones que conforman después la FAD, sino también encontrarse en un lugar como Villa Giardino para venir a ver, a experimentar cosas, a conocer? Porque lo importante es esto, ¿no? Ir conociendo detalles. Cuando uno viene y ve, como recién hablaron ustedes de la organización, que me parece fabulosa, impecable. Yo nunca vi una organización como la que tiene la FAD acá, cuando comienzan a formar los grupos, cuando comienzan... Y no solo eso, sino la movilidad, la alegría que le imponen a cada una de las tareas, ¿no? Es para destacarlo. Es que nuestra comisión directiva, el 70% tiene que tener relación en primero o en segundo grado, como el caso mío que soy familiar, con la diabetes. Por eso, o sea, todos los que organizamos y los que estamos en esto, tenemos diabetes o relación en segundo grado con la diabetes. Por eso es tan adentro nuestro.
Yo recupero de lo que comentaba recién usted y lo que agregó Andrea. Yo complemento esto con que de este voluntariado que nosotros estamos haciendo es lo que podemos llamar un voluntariado formal. Una vez que nosotros decidimos adherirnos a este voluntariado, la realidad es que con el compromiso que lo hacemos, con la seriedad que lo hacemos, ¿sí? Como decíamos, nosotros somos 70% esto de pacientes y familiares, pero también hay todo un comité científico que vale destacar, que nos trae el conocimiento académico, que es el que nos permite nosotros hablar de la patología. Porque aquellos pacientes y familiares lo que hacemos es hablar de la propia o del familiar y vamos aprendiendo con el tiempo, ¿sí? Y los que quedamos dentro de organizaciones como la FAD o cualquiera de las asociaciones miembros de la FAD, lo que hacen es quedarse porque ya están yendo más allá de la diabetes personal y más allá de la diabetes del familiar. Ya nosotros sabemos que la necesidad está en todos lados. Entonces, de este voluntariado formal, la realidad es que lo que nos hace es sentir que esto es un trabajo que realmente lo que tiene que ver son con tareas de voluntariado, no rentado, nosotros no recibimos remuneración alguna, ¿sí? Pero recién comentabas acerca de la alegría que nosotros sentimos, de cómo se lo transmitimos a la gente, porque le sentimos mucho placer, nosotros hacemos esto con mucho placer, si bien la tarea es compleja, ¿sí? Sostener un evento como este. Estamos hablando de enfermedad. Claro, sostener un evento como este, hablar de una patología que cada vez somos más en esto, que tenemos la responsabilidad de, o sea, como actores dentro del escenario de la diabetes, decir, bueno, señores, a ver, ¿qué más hay por hacer para colaborar con el familiar, con el paciente, con la comunidad en general, ¿sí? En lo que tiene que ver con una mejor calidad de vida? Podemos discutir a ver qué significa calidad de vida para muchos, pero la realidad es que es este el fin nuestro. La Federación maneja una frase que tiene que ver con transformar la información en educación y la educación en prevención. Y sabemos muy bien que sin prevención pueden haber complicaciones. Van a haber complicaciones. ¿Está? Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que apuntar fuertemente con la tarea que hacemos. Este congreso tiene justamente esa finalidad. Seguir trabajando en lo que tiene que ver con la información, seguir trabajando con una instancia de aprendizaje, una instancia que convoca pares. O sea, los grupos se forman de a pares, explicaba Andrea, por edades. Mis pares son los padres y los pares de mi hija, las personas que tienen diabetes, o sea, es toda una... Es aprender, es un complemento. Lo único que sí, aprender del otro y la convivencia es lo único que ayuda a El año seguir. pasado, nosotros una vez terminado el evento hacemos una evaluación del evento, ¿no? Sosteniendo las cosas que se hacen bien y pensando en los puntos de mejora, ¿no? Para el año siguiente. Y uno de los comentarios que hubo haciendo esta evaluación fue: en Giardino se aprende de diabetes sin libros. Esa es para nosotros, en síntesis, fue justamente como el moño a la tarea que nosotros estamos haciendo. Este es un espacio donde se trabaja con la información, con la sonrisa, con el acompañamiento, con una información académica, o sea, con una información. Todos nuestros médicos son, la mayoría de ellos, no sé si no decir todos, pertenecen a la Sociedad Argentina de Diabetes. Nos vienen acompañando hace muchísimo tiempo y también se están sumando aquellos que ya conociendo la experiencia Giardino quieren pasar por ella. Muchos también hasta tienen diabetes, coordinadores, médicos, o sea, es todo, es ese 70% que te digo. O sea, yo tengo comentarios de una médica específicamente que vino por primera vez el año pasado o el anterior, no recuerdo bien, y ella dice a sus pacientes que hay un antes y un después de Giardino. O sea, en cuanto a encarar el tratamiento, en cuanto a tomar conciencia de la patología que tienen, en cuanto a tomar conciencia de que nada es imposible, que aún teniéndola, porque uno le dan un diagnóstico y ya piensa en lo peor. Y entonces ahora se da cuenta que no es así y aprenden muchísimo. Entonces ella siempre dice, hay un antes y un después de Giardino. Inclusive lo lindo sería que ustedes vieran el cierre, porque ahí se junta todo, lo que aprendieron, las emociones, porque es para todos
un momento maravilloso. O sea, nosotros porque sentir que cumplimos con la meta que nos habíamos fijado. Ojalá que este año sea igual, pero generalmente es así. Y los que vienen por primera vez es impresionante, porque se van con grupos de amigos, ya conectándote entre ellos, sobre todo los jóvenes, han aprendido mucho, la han pasado bien, o sea, en general no hemos tenido quejas. Pero esa para mí es la frase que me queda, hay un antes y un después de Jardine. Le vamos a preguntar a Mariela, ¿sí? ¿Cómo se estructura justamente este fin de semana? Bueno, tenemos mañana a partir de las 14:50, es digamos una capacitación precongreso que está dirigida a médicos y coordinadores, los coordinadores de los que te hablaba Andrea, que van a ser capacitados, digamos, para llevar adelante todas las actividades. Y también va a haber una capacitación para dirigentes de asociaciones que va a estar a cargo de Judith Laufer. Después, bueno, digamos, simultáneamente a esas capacitaciones va a haber un espacio con educadoras en diabetes para el público en general. Después ya nos vamos a las 19 horas con el acto de apertura y la presentación de los grupos con los profesionales y los coordinadores que trabajarán en todos estos grupos. Bueno, después ya nos vamos a la cena. Y va a haber así un pequeño, ¿cómo es que se dice? Una actividad así como para cerrar el día. Ahora sí, el sábado sí, ya sabiendo en qué grupo estamos, por edad y tipo de diabetes, arrancamos a partir de las 8 con el autocontrol, desayunando cada uno en sus grupos y nos vamos a la primer plenaria, que si las chicas me ayudan, creo que va a ser la de Marcela de la Plaza, ¿sí? Sobre alimentación saludable. Luego pasamos ya al primer taller grupal, ¿sí? Alrededor de las 11 horas. Tiene que ver con generalidades en diabetes, la presentación de los participantes en cada grupo, generalidades en diabetes, almorzamos ya en grupos, ¿sí? Entrar en el comedor es maravilloso, las mesas son largas, los participantes ya empiezan a hablar entre ellos, a lo mejor que es primera vez que participan, sin embargo ya se establece esta comunicación entre pares de la que hablábamos antes. Porque vienen con sus grupos, pero acá se dividen porque justamente van a pertenecer por estos días a otro grupo. No es una maravilla cómo la gente adhiere a todo esto y se van conociendo. Aparte, es importante que esos días del encuentro participan en todas las actividades con su grupo, con el que corresponde, o sea, desayuno, almuerzo, los talleres, bueno, las plenarias sí pueden ir cualquiera, pero cena, todo, o sea, salvo dormir, se hace todo con su grupo, es la convivencia de esos 3 días con su grupo. Entonces ahí se intercambian experiencias, se le pregunta al médico a cargo, es imprescindible y es obligatorio, obviamente, que permanezcan en sus grupos. Sí, son días muy intensos, decimos nosotros, porque desde el desayuno hasta después de la cena que hay actividades nocturnas como fiesta de disfraces o algún grupo de música, más allá de la participación en las plenarias que tenemos, de los talleres, están los consultorios a cargo de una podóloga, de una licenciada en nutrición, Lucrecia Villar a cargo de entidades, de nuevas asociaciones y también de legales, donde digamos, los participantes pueden ir a hacer las consultas que necesiten en estos espacios. Es que la gente que viene aprende desde el conocimiento, deja de tenerle miedo a la enfermedad y la empieza a vivir como corresponde, ¿no es cierto?, sabiendo cuál es el problema, pero ya me imagino que con un enfoque distinto. ¿Cuál sería, por último, entonces, Judith, el mensaje a la gente que está transitando por esta situación, la enfermedad, por la diabetes? ¿Cuál sería el mensaje para aquellas personas que de repente no conocen que esto existe, que la FADO existe, que existen las agrupaciones que van reuniendo a los pacientes? ¿Cuál sería el mensaje? En principio, que aquel que tiene diabetes o tiene un familiar con diabetes no está solo, ¿sí? Somos muchos. La realidad es que también estamos hablando de una población en Argentina de un 9.8% según la última encuesta de factores de riesgo. En mayores de 18 años, esto no está contemplado todavía para niños, con estadísticas para niños. Quiere decir entonces
que las necesidades están en todos lados. Quiere decir entonces que muy cerca de uno hay un otro que está pasando por lo mismo de uno. Cada uno tiene sus historias personales y en eso tiene que ver con en estas historias que nos, por un lado nos asemejan, pero por otro lado nos diferencian. Entonces, cada uno de nosotros, ¿sí? No estamos solos, esto es fundamental. Que el miedo a la patología, a las complicaciones derivadas de la patología tienen mucho que ver con la falta de información, que encuentros de pares, encuentros con el conocimiento, el aprender sobre el tema, tiene mucho que ver con la calidad de vida que nosotros podemos tener. Y esta es una decisión también, es preguntarnos qué quiero hacer yo con esto, qué puedo hacer. Es acercarse a esto, es acercarse a organizaciones de pacientes, acercarse a las salas de atención médica, acercarse a pares. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Van a surgir un montón de pasitos a dar. Primero hay que preguntarse, primero hay que hacer darse cuenta ¿sí? Darle un significado a esto que es tener diabetes. ¿Cómo atender esta diabetes? ¿Qué quiero que pase con esta diabetes? Si tengo obstáculos, ¿cómo resolverlos? Porque todo permite, ¿sí? Todo permite resolverlos. Los ajustes, ¿quiénes podemos ejercer los ajustes? Los pacientes, los médicos, las licenciadas en nutrición, todos los que nos den una manito en decirnos cómo cuidarnos con la glucemia, con la comida, con la actividad física, el poder charlar con las emociones nuestras, ¿sí? Nosotros no podemos dejar de hablar de emociones. Y un dato para ir cerrando, primero para retomar, nosotros estamos, ¿sí? En este congreso, estaremos en los próximos, entonces esto está abierto a toda la comunidad, ¿sí? A toda la comunidad con diabetes puntualmente, porque ese es el foco. La federación se pone a disposición desde las distintas áreas y desde los distintos integrantes, distintos miembros de comisión directiva que pertenecen a distintas organizaciones de pacientes. Muy cerca de donde puede vivir alguien puede haber una organización de pacientes, miembro de Federación Argentina. A su vez, la Federación Argentina pertenece a la Federación Internacional, ¿sí? Nosotros, diabetes se puede controlar, no, hasta el día de la fecha no es curable, eso está muy claro y eso hay que sostenerlo y hay que definirlo. No obstante, se puede controlar, es tratable, tenemos los recursos. Bueno, hay que acercarse, empezar a buscar dónde están estos recursos, ¿sí? Los recursos no están vedados, están ahí al alcance de la mano. Si no están de fácil acceso, acercarse a estas organizaciones o a quien sean que nos den una mano para conseguirlos. Pero lo que tiene que ver con educación, eso es fundamental en el paciente con diabetes. Que haya un paciente educado es un paciente que seguramente va a controlar su patología. Y esto, de alguna manera, es ir erradicando el miedo, los mitos e ir fortaleciendo las verdades.